Vaya día para venir a hablar de Galicia, ¿eh? Bueno, cuando toca, ¿no? Pero para hablar de Galicia siempre es un buen día. Pero vamos a empezar por Galicia, si me lo permite. ¿Cuál es su opinión sobre lo que su compañero calificaba como un asunto muy grave, que lo es, como un escándalo político? ¿Cuál es su opinión? Pues yo creo que la de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hay dos compañeros del Partido Popular que han presentado denuncias ante el fiscal, no son dos compañeros cualquiera, son dos personas que además de ser dirigentes destacados del partido, tienen responsabilidades en la comunidad y en la alcaldía, y lo que queremos es que se aclare. Y lo que queremos es saber quién o quiénes están detrás de esto. Y por lo tanto, transparencia y rigor e investigación para que nos digan quién está detrás de esto. Usted, que se dedica a la política autonómica, que un consejero de Interior contrate a expolicías y exguardias civiles para hacer contravigilancia, ¿no? Creo que es lo que ha dicho el señor Granados, el consejero de la Comunidad de Madrid. ¿A usted eso a qué le suena? ¿Le parece bien? ¿Forma parte de las competencias de una consejería de Interior? Yo creo que el consejero Granados ha pedido una comparecencia en el Parlamento, que es el lugar donde comparecen los miembros del Gobierno, y es allí donde va a comparecer y dar las explicaciones, y probablemente esa pregunta seguro que la va a saber contestar. Pero lo cierto es que aquí hay un miembro de su gobierno, un compañero de su gobierno, el vicepresidente de la comunidad, y ahí está el vicealcalde también, que han sido espiados, y lo que queremos es saber quién les ha espiado, quién ha dado esas instrucciones, con qué fines, a qué objeto, y que se aclare con la tranquilidad y con el rigor que requiere este tipo de cuestiones. Y probablemente a lo largo de los próximos días habrá más noticias, habrá más información que seguro que podemos comentar. De momento lo que tenemos son esos hechos y la voluntad inequívoca del Partido Popular en que se esclarezcan, se conozcan y se sepan quiénes son los responsables. ¿Le molesta que las elecciones en Galicia coincidan con las vascas? ¿Teme que el debate vasco oculte el debate gallego? No, a mí no. A mí no me molesta, como gallego desde luego no me molesta. Sí, de esto se puede sacar algunas conclusiones, ¿no? La primera es que el presidente del asunto no ha andado muy fino, porque es evidente que si él, como decía, quería un espacio para las elecciones autonómicas gallegas, digamos que lo tenía garantizado. Lo único que tenía que esperar es a conocer cuando el Endacari convocaba las elecciones. Ellos las tenían que convocar antes que nosotros. Y la segunda conclusión es que esto de Galiuscat, esto de los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes, pues no deja de ser más que un merchandising para presentarse a las elecciones. Ya ve usted que los nacionalistas vascos no han contado para nada con los nacionalistas gallegos. Pero por supuesto que no me molesta, es perfectamente legal, perfectamente legítimo, y creo que puede haber elecciones en Euskadi y en Galicia a la vez. Sí es verdad que se está dando un caso sorprendente, ¿no? En esta campaña, a 600 kilómetros, el mensaje es absolutamente contradictorio. En el País Vasco, los socialistas quieren convencer que hay que echar a los nacionalistas del gobierno, y esos mismos socialistas en Galicia están diciendo qué bueno es gobernar con los nacionalistas. En fin, por lo tanto, tampoco viene mal que las elecciones sean el mismo día. ¿Qué le dicen sus encuestas? Las que publicó el otro día el diario La Razón no le daba buenos resultados al Partido Popular, no le permitía gobernar, vaya, que es para lo que uno se presenta a las elecciones, ¿no? Bueno, todas las encuestas le dicen lo mismo, ¿no? Primero, que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones. A pesar de llevar 4 años en la oposición, a pesar de haber gobernado 20 años anteriormente, este gobierno no va a convencer a los gallegos. Por lo tanto, primera noticia, el Partido Popular, todas las encuestas indican que va a volver a ganar. La segunda noticia, muy importante, es que todas las encuestas ahora son mejores que hace 4 años. Todas las encuestas nos sitúan, hoy en otra cadena de televisión privada, en otra radio, venía escuchando que nos daban 35 o 36 escaños. Es decir, nos dan 2 o 3 escaños más de lo que nos daban las encuestas hace 4 años. Al final nos faltó un escaño para la mayoría absoluta. Por lo tanto, en este momento estamos en disposición de poder decir que el Partido Popular, primero, va a ganar las elecciones en Galicia, y segundo, tiene muchísimas posibilidades, más que hace 4 años, de sacar la mayoría absoluta que nos permita gobernar. Y si no las gana, ¿quién se juega más? ¿Usted o Rajoy? Porque ya saben que se dice que Rajoy se lo juega en el seno del partido, en lo que pase en Galicia y en lo que pase en el País Vasco. Yo creo que en los próximos meses nos vamos a jugar 3 personas las elecciones, ¿no? Selección, nuestro futuro político, entre comillas, ¿no? Nuestro compañero Jaime Mayor, nuestro compañero Antonio Basagoiti y yo.
que somos los que nos presentamos. Sería sorprendente que en unas elecciones se la juegue un señor que no se presenta por ninguna de las circunscripciones. Es cierto que todo el Partido Popular le afectan las elecciones, y yo no voy a ocultar que Galicia es un territorio especial para nosotros. Es donde nació el partido, es donde nació el presidente fundador, el señor Rajoy es gallego, pero usted comprenderá, Pepa, que si hay elecciones en Valencia, hay elecciones en Madrid, seguro que a nadie se le ocurriría pensar que se la juega el señor Rajoy en Valencia o en Madrid. Bueno, mire, en Galicia se la juega el Partido Popular de Galicia y yo daré las explicaciones a mi partido, y mi partido le dará las explicaciones al conjunto de la gran familia del Partido Popular de España. Presenta unas listas muy renovadas, ¿no? Casi el 50%. Un poco más. Un poco más. Sí, el 50%. O sea, que su partido y el de Fraga ya no tienen mucho que ver, ¿o...? No son los mismos. Lo que ocurre es que el partido del presidente fundador, el partido del año 89, donde obtenemos la primera mayoría absoluta, y Fraga nunca ha perdido unas elecciones en Galicia. Ha sacado 4 mayorías absolutas consecutivas y una quinta falta de un escaño. Pero claro, es que el PP de 1989 no es el PP del 2009. Son el mismo partido 20 años después. Y yo creía interpretar que la sociedad gallega lo que nos pedía era que el partido se fuese acomodando a los cambios de la sociedad gallega. Y la sociedad gallega de hace 20 años no es la misma que ahora. Le voy a trasladar una pregunta de los espectadores que nos ha llegado para usted. La firma María Pilar dice: ¿qué medidas tomará usted, caso de ganar las elecciones, para que en Galicia se cumpla el bilingüismo? Yo resido en la península de Morrazo, en mi ayuntamiento y el de los municipios colindantes solo se comunican por escrito a sus ciudadanos en gallego, a pesar de que yo siempre me dirijo a él en español. Pues mire, el problema de la lengua, que no existía hace 4 años, lamentablemente es un balance negativo del gobierno actual. La lengua en Galicia siempre fue objeto de grandes consensos. Se ha roto el consenso. Se ha roto el consenso pues porque aun cuando nosotros tenemos mayoría absoluta no se nos ocurría aprobar nada en la lengua que no fuese intentando buscar el consenso con el resto de los partidos. Y la verdad es que lo conseguimos, ¿no? Ahora se ha sacado un decreto de la enseñanza, que abre las puertas al conflicto lingüístico. Por lo tanto, creo que es un mal balance del gobierno. ¿Qué haremos nosotros? Pues comunicarle a esa señora nuestras notificaciones en gallego y en castellano. Lo que haremos nosotros es poner los letreros de las instituciones en gallego y en castellano. Lo que haremos nosotros es redactar el consentimiento informado para un paciente que ingrese en un hospital en gallego y en castellano. Y lo que haremos nosotros es garantizar sin ninguna duda el bilingüismo, porque hay 2 idiomas oficiales en Galicia. Promover y fomentar el conocimiento del gallego, sin duda. Pero prohibir o imponer una de las 2 lenguas de Galicia, en ningún caso. ¿Cómo afecta la crisis a Galicia? Tenemos noticias de que le afecta en el sector de la automoción, pero los datos de la economía en Galicia no eran malos en todo el año pasado, en todo el 2008, crecía por encima de la media española, ¿no? Sí, Galicia siempre, la crisis ha llegado un poco más lento que el resto de la media española. Fíjese, entre 1976 y 1998, 22 años, el paro en Galicia era siempre inferior al paro de España. Eso no significa, lógicamente, que estemos mejor que Cataluña o mejor que Baleares o que Madrid, no. Lo que significa es que nuestra población activa es inferior al resto de las comunidades